Hola a todos de nuevo, entonces continuamos con esta clase sobre localización de sismos y habíamos quedado en la sesión, en la parte anterior, con esta lista de aspectos que están relacionados con una buena localización. Entonces vamos a ahondar en algunos de ellos. Uno de ellos que mencionamos es la localización de las estaciones. Como tenemos tantas incógnitas en la localización de un temblor, tenemos que tener mucha certeza sobre por lo menos la posición de las estaciones sísmicas. Es vital, es crucial tener estaciones sismológicas bien ubicadas y esto es conocer con mucha precisión su latitud, longitud y elevación o profundidad en caso de ser un pozo. Entonces, para esto se realizan mediciones de GPS en las estaciones sismológicas. Aquí les muestro este set de estaciones, cada una de ellas es una estación sismológica cuyo nombre en siglas se suele poner con 4 o 5 caracteres y se encuentra en la parte superior de cada uno de estos diagramas. En el eje X tenemos la longitud y en el eje Y tenemos la latitud. Y todos los puntos rojos que observan son posiciones de la medición del GPS sobre la ubicación de ese instrumento. Entonces lo que se hace es medir muchísimas veces la posición de una estación sismológica y luego, después de haber tenido muchísimas mediciones, se procede a tomar la ubicación del promedio geométrico de todas las ubicaciones que se tuvieron. Entonces, en este caso, en el caso de la estación Abra, allí se encuentra el promedio geométrico que parece estar más bien al sur del mapa de puntos, pero eso lo que indica es que hubo muchos puntos, muchos más puntos ubicados en este sector para cuando se establece el promedio, entonces allí es donde se está ubicando la estación. Pueden ver que hay algunos casos un poco problemáticos como esta estación SIGA, donde el GPS más bien indicó un vaivén entre posiciones. Claro que noten la escala, ¿verdad? Esta raya está mostrando que estos son 0,05 kilómetros. Estamos hablando que estamos en rangos de metros, mostrando una variación de la estación. Entonces, uno no quiere esto. Uno quiere, como el resto de casos que se muestran en este ejemplo, quiere conocer muy bien la ubicación de la estación y entonces, como les indico, eso se hace a través de muchas mediciones de la localización de la estación para tenerla con gran precisión. Ok, otro aspecto vital, que ese es el aspecto con el que vamos a cerrar la clase de hoy, es la determinación correcta de las fases. Y para esto, entonces, hay disponible mucho material, como estos archivos que pueden descargar en el aula virtual, con recomendaciones sobre la identificación de las fases sísmicas. En esta figura de esta diapositiva lo que quiero mostrarles es un sismograma. Este es un sismograma al cual estamos haciendo un zoom a la zona donde inicia el temblor con el arribo de la onda P y quiero mostrarles que en ese inicio del sismograma, en esa parte donde inicia el registro del sismo, en esta estación, tenemos una cierta incertidumbre sobre la ubicación de ese inicio. Podemos decir que hay un tiempo E, que es el tiempo más temprano, en el cual una persona podría picar o identificar este río, o tenemos un tiempo T, que es el tiempo más tardío en el cual se podría haber identificado este río. Entonces hay una variación entre eh, el tiempo más eh, temprano o el tiempo más tardío en el cual yo puedo identificar una onda sísmica. Y hay un tiempo, que es el tiempo A, que es el tiempo más probable en el cual va a ser identificado este arribo. Entonces, se puede hacer programas para identificar los tiempos más tempranos y tiempos más tardíos con base en los cambios de amplitud de una onda sísmica y determinar a través de probabilidades, con una función de probabilidad, cuál es la que más va a ser eh, identificada, cuál tiempo va a ser el más probable
como el identificado o el utilizado para el arribo. Entonces, con esta figura lo que quiero es enfatizar que hay una incertidumbre en la ubicación, en la identificación del primer arribo de las fases sísmicas. Ahora vayamos al tamaño de la ventana que vamos a utilizar para picar las ondas sísmicas. Entonces aquí les voy a poner varios consejos. Primero va a ser familiarizarse con el ruido. El ruido es todo esta señal sísmica que no corresponde al temblor y que precede el temblor. Vamos a elegir una ventana que sea más que nada ruido, un 70-80% de ruido y el resto de señal sísmica. Vamos a hacer una ventana con un acercamiento al inicio del sismo que tenga unos 6 a 10 segundos, siempre y cuando el registro sea poco ruidoso. Si tenemos una zona con mucho ruido, un sismograma muy ruidoso o un sismo con muy baja amplitud con relación al ruido, entonces vamos a seleccionar una ventana mayor porque vamos a ocupar más tiempo para esta ventana y familiarizarnos con el ruido y con la señal del temblor y poder identificar el inicio de la fase sísmica. Sepan que la fase sísmica va a ser identificada por un cambio en la amplitud y en la frecuencia de la señal que están observando. Allí es donde ustedes identifican el arribo de la onda, como en este caso vemos que aquí en esta ventana no se observa ruido y donde yo coloco la fase P es donde yo observo que hay un cambio en amplitud y un cambio en la frecuencia. Es muy importante ser consistentes en la elección del arribo, pues este puede ser el más temprano o el más tardío o el de la mitad. Entonces, si están haciendo un estudio sismológico para el temblor que están localizando, van a tener que ser coherentes y decidir siempre o el arribo temprano o el arribo tardío o el arribo intermedio entre el rango de incertidumbres que ustedes tengan. Y además, aquí quiero hacerles notar que algunas veces tenemos arribos emergentes. Emergentes significa que no son impulsivos. Entonces, vamos a utilizar esta figura para ver este concepto del arribo emergente. Este es el sismograma sin acercamiento y en la parte B de la figura vemos un acercamiento. Noten la escala de la amplitud y en este caso particular lo que vamos a maximizar, vamos a mantener el tiempo en el eje X constante, vamos a maximizar la amplitud, aquí es de 1, aquí es de 0.5 y aquí es de 0.25. Entonces, estoy hablando que estamos viendo la, la onda sísmica con mayor detalle cuando la amplitud máxima que observo es de solo 0.25. Entonces, por eso estamos maximizando la visión del sismograma. Entonces, noten como si yo no hubiera hecho un acercamiento ni una maximización de la amplitud, como en este caso, donde la amplitud máxima aquí era 15, yo hubiera colocado el arribo en este punto. Pero cuando yo empiezo a hacer un acercamiento en la amplitud, que también se puede hacer con el acercamiento del tiempo, entonces yo digo, oh, mira, no, es un poquito más atrás. Y cuando yo lo maximizo más, noto que no, que el arribo no era allí, sino que el arribo más bien era mucho más temprano, 0.37 segundos, eso es un montón más atrás de lo que yo lo hubiera indicado si no hubiera hecho un acercamiento o un cambio en amplitud en el sismograma. Entonces noten la importancia, eso es un arribo emergente. Un arribo emergente es un arribo que empieza a subir, 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 subir muy lentamente, muy lentamente. Si hubiera sido un arribo impulsivo, es como que la onda hubiera empezado en este punto. Entonces empieza muy drásticamente, hay un cambio de amplitud muy fuerte. Entonces, los arribos emergentes son importantes de detectar con mucho cuidado a través del acercamiento, tanto en tiempo como en amplitud. Ok, entonces como hay tanta incertidumbre en el arribo de las ondas sísmicas, es importante utilizar pesos para la identificación de las fases sísmicas. Los pesos corresponden con castigos que se le dan a la fase sísmica, a la identificación de la fase sísmica, para denotar que hay una incertidumbre en esa identificación. Y los programas suelen utilizar estos pesos para ya sea utilizar el tiempo de arribo en un 100% o no utilizarlo del todo. Entonces, en CEISAN hemos aprendido que hay 5 pesos.
el peso 0, el peso 1, el peso 2 y el peso 3 y el peso 4. Aquí no estoy mostrando el peso 4, sino del 0 al 3, y estoy mostrando sismogramas que tienen una incertidumbre que está relacionada con cada uno de los pesos. Entonces, en el peso 0 lo vemos clarito, clarito, no hay ninguna duda que el arribo es en el lugar donde lo estamos colocando. Ya cuando empiezan a haber dudas de punto un segundo, que yo digo, esto es aquí o esto es aquí, entonces yo voy a asignar un peso 1. El peso 1 es de incertidumbre de punto un segundo. El peso 2 indica una duda de 0.2 segundos. Hay una ventana mayor en la cual yo tengo dudas sobre dónde fue el arribo. Y un peso 3 se refiere a un ámbito que va hasta 0.3 segundos, o sea, va desde 0.2 hasta 0.3 segundos donde yo tengo duda. El peso 4 se refiere a una duda mayor a 0.3 segundos y es fatal, porque ya allí hay una duda tan grande que mejor no usar el arribo y puede ser necesario no picarse si eso es el deseo del analista sismológico. Entonces, tenemos que en CEISAN el peso 0 va a ser utilizado en un 100%, el peso 1 en un 25%, el peso 2 en un 50%, el peso 3 en un 75% y el peso 4 no va a ser utilizado del todo. Entonces, espero que puedan seguir esos consejos para realizar la localización de los temblores con base en una correcta identificación de las fases sísmicas, que es uno de los puntos vitales para la localización, para una buena localización de un temblor. Como vemos que tenemos tantas incógnitas, es importante tener entonces una buena localización de la estación y una buena identificación de las fases sísmicas, así como un buen modelo de velocidades para que resulte en una buena localización de un temblor. Muy bien, en algunos casos particulares tenemos precursores. Estos precursores corresponden con efectos, con artifacts que pueden ser producidos por los filtros o por los procesos de conversión desde la señal voltaica hacia el sismograma en amplitud. Cuestiones que tienen que ver con aspectos muy técnicos del instrumento en sí y su traducción hacia un sismograma. Entonces, no son comunes, pero pueden pasar. Es importante usar pesos para castigar los arribos de un precursor. Como podemos ver en este sismograma, aquí hay un arribo que es impulsivo, pero antes hay una serie de vaivenes que son muy pequeños, son 0.1 segundo, que son tan pequeños y de una frecuencia tan alta que difícilmente están relacionados con una conversión de una fase, con una fase sísmica específica. Entonces, en este caso, podemos utilizar los pesos para castigar los precursores y es muy importante el consejo de ser coherentes en que si observo un precursor, yo podría elegir estimar o identificar el arribo de la onda P en la parte inicial del precursor o en la parte final del precursor, siempre coherente en ese sismo y en todos los sismos que yo esté utilizando en una secuencia particular. Muy bien, entonces en este punto vamos a dejar esta clase asincrónica sobre la localización de sismos.